El ascenso de Max Verstappen en la Fórmula 1 fue meteórico. Desde su debut a los 17 años hasta convertirse en múltiple campeón mundial, ha empujado constantemente los límites de lo posible en la pista. Aquí están 25 veces que Verstappen demostró por qué es el mejor piloto del mundo. La primera victoria de Max Verstappen en F1 fue un verdadero caos. A los 18 años, acababa de ser catapultado al asiento de Red Bull desde Toro Rosso. El Gran Premio de España de 2016 comenzó con drama. Ambos coches de Mercedes se eliminaron, dejando a Max de repente en la delantera. Durante 60 vueltas agotadoras, se defendió de un implacable Kimi Räikkönen. Los neumáticos de Max estaban desgastados, sus piernas se acalambraban por la presión. Contó cada vuelta agonizante, conduciendo sobre lo que parecía hielo. En los pits, la nariz de su padre sangraba por el puro estrés. Al cruzar la línea de meta, logró más que una victoria en la carrera. Se convirtió en el vencedor más joven de F1, transformándose de un niño sin licencia de conducir a un campeón de F1 en menos de un año. No fue solo un día de suerte, fue el talento puro anunciándose al mundo. Max Verstappen había llegado, y la F1 nunca sería la misma. Brasil 2021 fue Max Verstappen en su mejor momento. Hamilton venía rápido, pero Max no iba a ceder. Condujo ese Red Bull como si fuera una extensión de sí mismo, siempre en el lugar correcto para mantener a Hamilton adivinando. El gran momento fue en la curva 4. Hamilton tuvo una buena arrancada, pero Max no aceptó ninguna de ellas. Entró profundo, usando cada centímetro de la pista y algo más. Fue una carrera dura, pura y simple. El control del coche de Max fue insano. Estaba justo en el límite, pero nunca lo superó. Y siempre sabía dónde estaba Hamilton, como si tuviera ojos en la nuca. Max demostró que podía enfrentarse a los mejores, dando tan bien como recibía. Sin movimientos elegantes, solo carreras crudas y valientes. Es el tipo de conducción que te recuerda por qué la F1 es tan emocionante. At this moment inside, Verstappen is weaving all over the road and he's going to force Hamilton wide again, and Hamilton can't quite get past on the entry into turn 4. Miami 2023 mostró por qué Max es una fuerza dominante. Cometió un error en la clasificación y comenzó noveno, con Pérez en la pole. Pero Max no se dejó intimidar. Se puso a trabajar de inmediato, logrando un movimiento doble limpio sobre Magnussen y Leclerc. Desde ahí, solo siguió avanzando. El verdadero golpe fue alcanzar a Pérez. Su compañero de equipo tenía la pole, pero Max lo cazó y lo pasó como si nada. Al final, terminó más de 5 segundos adelante. Empezar noveno y ganar tan convincentemente. Max Verstappen wins the Miami Grand Prix with a masterclass of performance. 9th on the grid to the top step of the podium. Eso no es solo suerte. Es Max haciendo lo que mejor sabe hacer, convertir una mala situación en una victoria. Hizo que una pista difícil y un mal comienzo parecieran fáciles. Esa es la clase de conducción que te recuerda por qué está en la cima de su juego ahora mismo. China 2017 fue cuando Max realmente mostró lo que podía hacer en mojado. Comenzó muy atrás, en el 16º lugar después de algunos problemas de motor en la clasificación. Pero tan pronto como se apagaron las luces, fue como si presionara el avance rápido. Solo en la primera vuelta subió 9 puestos hasta el 7º. La pista aún estaba húmeda, pero Max encontró agarre donde nadie más podía. No se detuvo ahí. Para la vuelta 11, había trabajado hasta el 2º lugar. El único error fue bloquear y dejar pasar a Vettel cuando sus neumáticos estaban desgastándose. Pero aún así, del 16º al 3º, eso no es solo buena conducción, es conducción a nivel de campeonato. Lo que lo hizo especial fue cómo lo hizo. Muchos adelantamientos, incluyendo algunos movimientos hábiles sobre Vettel y su compañero de equipo Ricciardo, en condiciones donde la mayoría de los pilotos solo trataban de no chocar. Max estaba allí corriendo como si fuera un día soleado. Max Verstappen from the start. He almost had no revs on there. It's like a video game, isn't it? Yeah. No solo los aficionados lo notaron. Después de la carrera, tenías gente llamándolo uno de los mejores de todos los tiempos en mojado. Hablar así de grande para un joven de 19 años. Pero en días como ese, es difícil discutir. Y como dijo David Coulthard después de la carrera, su conducción fue nada menos que espectacular. Japón 2022 fue cuando Max selló el trato en su segundo título. Llegó sabiendo que podía asegurarlo, así que la presión estaba encima. Pero Max, siendo Max,
no dejó que eso lo afectara. Consiguió la pole, lo cual siempre es un buen comienzo. Cuando se apagaron las luces, Leclerc trató de adelantarlo, pero Max no lo permitió. Mantuvo su posición en la primera curva. Luego, la lluvia cayó fuerte. Pusieron bandera roja en la carrera, y todos se preguntaban si incluso terminaríamos. Pero una vez que se reanudó, Max estaba en una liga propia. En solo 28 vueltas, apenas la mitad de una carrera, sacó una ventaja de 27 segundos. Eso es casi un segundo por vuelta sobre todos los demás. En mojado, en Suzuka. Max Verstappen has taken the checkered flag to win the Japanese Grand Prix. Cruzó la línea sin estar seguro si había ganado el título. Hubo algo de confusión con los puntos, pero al final fue suficiente. Tenía un segundo campeonato mundial en su bolsillo, y lo hizo con estilo. Clásico Max. Cuando la presión aumenta, él simplemente conduce más rápido. Brasil 2016 fue cuando Max realmente cayó a los detractores. Interlagos es lo suficientemente duro cuando está seco, pero ese día era como conducir en un parque acuático. Max comenzó fuerte, pasando a Rosberg para P2, pero luego Red Bull apostó por los intermedios, y no funcionó. Tuvo que volver a pits por neumáticos de lluvia, cayendo al 14º. Ahí comenzó el verdadero espectáculo. Empezó a abrirse camino a través del campo como si los demás estuvieran parados. La forma en que encontraba agarre era irreal, tomando líneas que nadie más siquiera pensaba en intentar. Dos movimientos realmente destacaron. Uno sobre Vettel y otro sobre Pérez hacia el final. Llevaba mucha más velocidad que cualquiera. Era como si condujera un coche diferente. Pero el momento que todos recuerdan, ese salvamento, casi lo pierde completamente. Parecía que iba directo hacia el muro. De alguna manera, lo controló, unos centímetros de más en cualquier dirección, y estaríamos contando una historia diferente. Terminó en P3, detrás de los chicos de Mercedes. Pero la forma en que llegó allí, eso es lo que tenía a todos hablando. No solo fue rápido, fue una conducción inteligente y valiente. Come on, lad. You can do it. He's done it. There you go. The crowd are cheering like crazy underneath us. Incluso Martin Brundle, ex piloto de F1 y comentarista, lo llamó una de las mejores carreras que he visto en la Fórmula 1. Austria 2021 fue Max mostrando al mundo cómo se ve un fin de semana perfecto en F1. No solo ganó, sino que dio un espectáculo. Se quedó con la pole, y luego simplemente se desmarcó. Lideró cada vuelta. Nadie pudo tocarlo. La ventaja era tan grande que incluso tuvo tiempo para una parada en boxes adicional hacia el final, solo para llevarse la vuelta más rápida. Eso es lo que llamas un Grand Slam en F1. Pole, victoria, vuelta más rápida, liderando cada vuelta. Su primero. La multitud también lo adoró. El lugar estaba lleno de fanáticos holandeses, todos vestidos de naranja. Debe haberse sentido como una carrera en casa para él. The Dutch fans have come to Austria to see him win again. They came, they saw, he conquered. Max Verstappen wins the Austrian Grand Prix. No fue solo una victoria, fue una declaración. Max estaba dejando saber a todos, este era su año, y no estaba jugando. 32 puntos de ventaja en el campeonato después de eso. Ese es el tipo de desempeño que gana títulos. Singapur 2015 mostró la resiliencia y confianza de Verstappen, incluso como novato. Después de quedar separado en la parrilla y caer una vuelta atrás, luchó de regreso a través del campo, demostrando un ritmo fuerte a lo largo. Este fue su primer GP de Singapur, que como sabrás, es una de las carreras más exigentes del calendario, y pudo recuperarse desde P20 para terminar en P8. Pero la controversia llegó más tarde cuando Toro Rosso le pidió que dejara pasar a su compañero de equipo Sainz. Verstappen se negó, creyendo que tenía el ritmo para mantener la posición. Okay, we need to swap positions. Max, just do it. Fue un movimiento audaz para un joven de 17 años, desafiando las órdenes del equipo. Si bien generó debate, también mostró la autoconfianza y el espíritu competitivo de Verstappen. No estaba allí solo para seguir órdenes, estaba allí para competir. Silverstone 2020, la segunda carrera allí ese año, fue cuando Max sacó un conejo del sombrero. Nadie vio venir esto. Mercedes había estado dominando toda la temporada. Estaban un segundo por delante en la clasificación, y todos esperaban otro 1-2 fácil para ellos. Pero Max tenía otras ideas. Comenzó tercero, pero Red Bull hizo una llamada inteligente poniéndolo en los neumáticos duros. Resulta que ese fue el truco mágico. Mientras los Mercedes luchaban con sus neumáticos en el calor, el coche de Max lo amaba. No solo se mantenía al día, era más rápido. Adelantó a Hamilton, luego a Bottas, y simplemente se desmarcó. Al final, tenía 11 segundos de ventaja sobre Hamilton, en un coche más lento, en Silverstone, contra Mercedes. No fue solo una victoria, fue una declaración.
Max mostró ese día que, dada media oportunidad, podía enfrentarse a los mejores. No solo venció a Mercedes, hizo que pareciera fácil. Esa carrera cambió todo el panorama. To win the 70th anniversary Grand Prix, Verstappen gives Red Bull the win. De repente, no era solo acerca de Mercedes. Max había irrumpido en la fiesta y no planeaba irse. Silverstone 2016 fue cuando Max demostró que podía mezclarse con los grandes. Hamilton estaba en su propio mundo al frente, pero la verdadera acción estaba detrás de él. La carrera comenzó mojada, y ahí fue cuando Max cobró vida. Tan pronto como los dejaron correr, estaba por todo el Mercedes de Rosberg. No tardó mucho en hacer su movimiento tampoco. En la vuelta 16, Max hizo algo especial. Pasó por el exterior de Rosberg a través de Beckett. No cualquier curva. Estamos hablando de una de las secciones más rápidas y complicadas de la pista. En mojado, en un Mercedes. Look how Rosberg's struggling there. We don't often see a pass on this part of the track. Down the chapel, there he goes. No solo fue valiente, fue inteligente. Lo preparó perfectamente. Llevó más velocidad a través de las curvas y lo hizo valer. Ese es el tipo de movimiento que te hace prestar atención. También se mantuvo en segundo lugar por un tiempo, hasta que Rosberg lo superó más tarde. Pero ese adelantamiento, ese fue el momento de la carrera. Mostró a todos que Max no solo era rápido, tenía el coraje de ir rueda a rueda con un contendiente al campeonato. Mónaco 2023 fue cuando Max sacó una vuelta que dejó a todos rascándose la cabeza. Mónaco siempre ha sido una pista difícil para Red Bull, pero Max no aceptó eso. Entrando en su última vuelta estaba quinto. Alonso acababa de marcar un tiempo excelente, y parecía que el veterano se quedaría con la pole. Max estaba a 2 décimas después del segundo sector. Fue entonces cuando decidió darlo todo. Ese último sector fue algo más. Estaba a milímetros de los muros, probablemente rozándolos un par de veces. El tipo de vuelta donde contienes la respiración todo el tiempo. De alguna manera, encontró más de 2 décimas en ese último tramo de pista. Terminó superando a Alonso por menos de 1 décima. Verstappen crosses the line to take pole position. Unbelievable. Incluso Horner, que lo ha visto todo, la llamó una de las mejores vueltas de Max. Eso dice mucho. Austria 2019 fue un clásico de Max. Convertir un desastre en un triunfo. Arruinó la salida, cayendo de segundo a séptimo. La mayoría de los pilotos habrían descartado la victoria en ese momento. No Max. Se abrió camino de vuelta adelantando coches uno por uno. Red Bull también jugó inteligentemente, parándolo más tarde que los demás. Eso le dio neumáticos más frescos para el final de la carrera. Cuando alcanzó a Leclerc, el juego comenzó. En el primer intento Leclerc lo contuvo, pero Max no había terminado. En la siguiente vuelta lo intentó de nuevo en la curva 3. Fue una carrera dura, muy al límite. Se tocaron, Leclerc se salió de la pista y Max tomó la delantera. Fue controvertido, claro. La gente discutió sobre ello durante horas después de la carrera. Pero ese es Max. Si ve un hueco va por él sin dudarlo. Imola 2021 mostró que Max podía manejar cualquier cosa que se le presentara, y finalmente rompió su maldición italiana. El clima estaba loco, inicio mojado, pista secándose, luego lluvia de nuevo, condiciones perfectas para el caos. Max clavó la salida, superó a Hamilton desde la P3, rueda a rueda en la primera curva, y salió adelante. Me sorprendí a mí mismo, dijo más tarde. Movida audaz, pero así es Max. Luego tuvo que mantenerlo todo junto en una pista complicada. Un error, y Hamilton habría estado allí. Pero Max, frío como el hielo, simplemente siguió marcando vuelta tras vuelta, sin dramas. La carrera fue interrumpida por bandera roja después de un gran choque entre Bottas y Russell. Eso podría haberlo desconcentrado, pero Max lo usó para reiniciar y continuar. Cuando reiniciaron, tuvo un momento de infarto. Casi lo pierde mientras calentaba sus neumáticos, pero lo controló, y después de eso no se perdió un compás. Controló la carrera desde el frente, sin darle a Hamilton ni una oportunidad. Al final, había sacado una ventaja de 22 segundos. En esas condiciones, eso no es solo ganar, eso es dominar. Max Verstappen, for the first time in his career, takes victory in Italy, and it was a victory by a long, long margin. El Gran Premio de Alemania de 2019 fue una carrera que lo tuvo todo. El clima estaba loco. Lluvia, luego seco, luego lluvia de nuevo. Era como si la pista intentara eliminar a todos, y casi lo logra. Hamilton, Leclerc, Bottas,
Todos fueron atrapados. Max simplemente condujo como si fuera un paseo dominical. Claro, tuvo un comienzo difícil, retrocediendo un poco, pero ahí es cuando Max cobra vida. Simplemente comenzó a adelantar coches uno por uno, mientras todos los demás estaban girando o chocando contra los muros. Max estaba hilando fino. Tuvo un giro al principio, pero lo controló como si no fuera nada. Después de eso, fue una clase magistral. No solo ganó, dominó, vuelta rápida también. Y los fanáticos lo sabían. Lo votaron como piloto del día. No es de sorprender. No se trataba solo de ser rápido. Se trataba de ser inteligente. Mantenerlo en la pista cuando nadie más podía. Max lo hizo ver fácil en un día que fue todo menos eso. Austin 2015 fue cuando Max mostró a todos que no era solo un niño con potencial. Ya era de verdad, en un Toro Rosso que no tenía negocios corriendo al frente. Max dio un espectáculo, exprimió cada onza de rendimiento de ese coche. Llegó a la tercera cuarta cuando su compañero de equipo estaba lejos, pero la clasificación fue solo el calentamiento. El día de la carrera, Max estaba en su propia liga, mientras los grandes peleaban adelante. Max se mezclaba con ellos en un coche que no debería haber estado cerca de esa batalla. Estaba luchando contra Ferraris, manteniendo a raya a campeones mundiales, haciendo movimientos que dejaban a todos viendo con incredulidad. Y no solo era rápido, era inteligente, gestionó sus neumáticos, eligió sus batallas, condujo como un veterano. Cuarto lugar en un Toro Rosso. Eso no se supone que suceda, pero Max lo hizo ver fácil. Incluso dijo después de la carrera, esto fue lo máximo que podíamos lograr. Habla de minimizarlo. Lo que lo hizo especial fue cómo lo hizo. Sin errores, sin dramas. Solo habilidad de conducción pura. Luchaba por posiciones en el podio en un coche de media tabla. Hungría 2022 fue Max mostrándole a todos por qué es el campeón. Transformó lo que podría haber sido un desastre en una clase magistral. La clasificación fue un desorden. P10 en la parrilla. La mayoría de los pilotos habrían descartado sus posibilidades justo ahí. Pero Max, él lo vio solo como un desafío. Desde que se apagaron las luces, estaba en una misión. Adelantando coches a diestra y siniestra, haciendo movimientos que te hacían sacudir la cabeza. Pero no era solo velocidad pura. Era conducción inteligente. Red Bull clavó la estrategia, y Max la ejecutó a la perfección. Fue paciente cuando necesitaba hacerlo, agresivo en el momento adecuado. Incluso se permitió un giro de 360 grados solo para mantener las cosas interesantes y aún así salió en la cima. Al final, había pasado de P10 a P1, haciéndolo ver fácil. Terminó casi 8 segundos por delante de Hamilton. What a great victory for Max Verstappen and Red Bull. Led the 50th race of his career today, takes the 28th victory of his career. Imola 2022 fue Max mostrando a todos cómo se hace. De principio a fin, estaba en una liga propia. Comenzó ganando la carrera sprint del sábado con un fantástico adelantamiento a Leclerc, pero eso fue solo el calentamiento. Llegado el domingo, con la pista mojada y complicada, Max estaba en su elemento. Clavó la salida, alejándose mientras todos los demás luchaban por mantenerse en la pista. Su compañero Pérez fue el único que incluso pudo mantenerlo a la vista, a medida que la pista se secaba. Ahí es cuando Max realmente mostró su clase. Estaba registrando tiempos de vuelta que dejaban a todos los demás rascándose la cabeza. Incluso cuando cambiaron a slicks, nadie pudo alcanzarlo. La cereza del pastel, doblar a Hamilton. Eso no es algo que se vea todos los días. Al final, estaba 16 segundos por delante de Pérez en segundo lugar. Una actuación totalmente dominante. This has been a very comfortable win indeed for the defending world champion, the reigning world champion. Malasia 2015 fue un fin de semana para recordar para Verstappen. La clasificación fue mojada, complicada. Se colocó sexto, justo detrás de los Red Bulls, en un coche que no tenía por qué estar allí. El día de la carrera no se echó atrás. Tuvo algunos problemas al principio, pero lo solucionó. Comenzó a adelantar a pilotos más experimentados. Terminó séptimo, delante de ambos Red Bulls. Se convirtió en el más joven en puntuar en F1. Pero Max, a él no le importaba el récord. Estaba feliz con el resultado. Sabía que había más por venir. No se trataba solo del resultado final. Era cómo lo hizo, luchando duro, haciendo movimientos inteligentes, gestionando el coche, conduciendo como alguien con años más de experiencia. Malasia 2015 fue Max demostrando que pertenecía a la F1. No por su edad, sino por su talento. Estaba claro, este chico iba a llegar lejos. La práctica de Brasil 2016 fue cuando Max mostró que su control del coche estaba en otro nivel. Estaba mojado, era Interlagos.
y Max estaba empujando. Lo pierde saliendo de la última curva. La mayoría de los pilotos, eso es todo. Estás en el muro. Pero Max, él simplemente lo controla. No fue solo una salvada. Era como si estuviera bailando con el coche. Contrabloqueo completo y simplemente sale de eso como si no fuera nada. La parte loca. Estaba tan tranquilo al respecto. Para él, era solo otro día en la oficina. Pero para todos los que lo veían, era impresionante. Esa salvada no fue solo suerte. Fue pura habilidad. El tipo de control del coche que no se puede enseñar. Silverstone 2019 fue una carrera rueda a rueda en su máxima expresión. Max y Leclerc dieron un espectáculo que mantuvo a todos al borde de sus asientos. Estaban en ello desde el principio, empujándose el uno al otro al límite absoluto, a veces más allá. Era como ver a dos boxeadores de peso pesado intercambiando golpes. Max era su habitual yo agresivo, pero Leclerc no se echaba atrás. Si algo, estaba aún más motivado después de perder frente a Max en Austria. Estaban a milímetros de distancia, vuelta tras vuelta. En Copse, a través de Maggots y Becketts, ninguno daba un centímetro. Era duro pero justo. Esto es de lo que se trata la F1. Max pensó que Leclerc quizás fue un poco demasiado agresivo en momentos, pero no se quejaba. Daba tan bien como recibía. Al final, Max no obtuvo el resultado que quería después del enredo con Vettel. Pero esa batalla con Leclerc, ese es el tipo de carreras que te recuerdan por qué estos tipos son los mejores del mundo. This is absolutely brilliant racing between two supremely talented drivers, and they are giving it everything here. Here comes Verstappen again. He's almost pushed onto the grass. Somehow Leclerc stayed ahead. They do touch wheels as Charles Leclerc barges his way through, and Max Verstappen hangs out round the outside to try and regain the place, which he does. Austin 2018 fue Max demostrando por qué nunca debes descartarlo. Arruinó la clasificación, rompió su suspensión y empezó en 18º lugar. La mayoría de los pilotos habrían dado por perdida la carrera justo allí. No Max. Desde que se apagaron las luces, estaba en una misión. Al final de la primera vuelta ya estaba en 9º. Eso no es solo buena conducción. Es pasar la aguja por el ojo del caos. Red Bull jugó inteligente con la estrategia, comenzando con neumáticos blandos. Pero fue Max quien hizo que funcionara. Estaba gestionando esos neumáticos, empujando cuando necesitaba, ahorrando cuando podía. La verdadera magia llegó al final. Tenía a Raikkonen delante, Hamilton respirándole en la nuca. Ambos campeones del mundo, ambos en autos más rápidos. Pero Max no se echaba atrás. En las últimas 2 vueltas, fue pura carrera. Max defendía como si su vida dependiera de ello. Lewis Hamilton and Max Verstappen going wheel to wheel, and Verstappen on the better line, getting away from Hamilton as he goes wide. Terminó P2 desde P18. Eso no es solo una buena carrera, es una clase magistral. Arabia Saudita 2022 fue Max y Charles ofreciendo una clase magistral en carreras rueda a rueda. Era como ver una partida de ajedrez a 320 km por hora. Estuvieron en eso vuelta tras vuelta. Max se acercaba con DRS. Charles defendía como si su vida dependiera de ello. Era limpio, era duro, era todo lo que debería ser la F1. Max lo intentó todo, lograba adelantar, pero Charles volvía a atacar. Estaban a centímetros, empujándose al límite absoluto. El momento clave llegó con unas vueltas para el final. Max jugó inteligente, asegurándose de obtener DRS en el lugar justo. Finalmente hizo que la maniobra se mantuviera en la curva 1. Pero no terminó ahí. Charles siguió viniendo, hasta la última curva de la última vuelta. Max tuvo que ser perfecto al milímetro para mantenerlo detrás. Out of the final corner, Max Verstappen emerges in front. Such a close battle once again, and this time around, it's Max Verstappen that wins out. No se trataba solo de velocidad, era sobre estrategia, sobre saber cuándo empujar y cuándo ahorrar. Max y Charles mostraron a todos cómo se ve el futuro de la F1. Mónaco 2018 fue Max convirtiendo una pesadilla en algo impresionante. Chocó en prácticas, se perdió la clasificación y tuvo que comenzar desde el último lugar, en Mónaco, donde adelantar es casi imposible. La mayoría de los pilotos habrían dado por perdida la carrera. No Max, él lo vio como un desafío. Desde que se apagaron las luces, estaba en una misión. Las calles estrechas de Mónaco, no hay problema. Estaba pasando la aguja, haciendo maniobras donde no deberían haber sido posibles. Su lugar favorito era la chicane después del túnel. Los preparaba perfectamente. Luego atacaba, uno por uno.
los adelantaba. No se trataba solo de velocidad pura, era una conducción inteligente y calculada. Sabía cuándo empujar, cuándo ser paciente. En un lugar donde un error significa el muro, Max fue impecable. Al final, había pasado de 20º a 9º, en Mónaco. Eso no es solo buena conducción, es hacer que lo imposible parezca fácil. It's Max Verstappen, down towards the chicane he goes. This time he's cut the chicane but comes back over the curve and still stays ahead of Carlos Sainz. Japón 2023 fue Max demostrando que los sábados está en una liga propia. No era solo rápido, estaba en una liga diferente. Casi 6 décimas por delante del segundo lugar. Eso no es solo vencer a la competencia, es aplastarla. La forma en que Max pasaba la aguja por esos heces de alta velocidad era algo más. Parecía que el coche iba sobre rieles, pero no era solo el coche, era Max exprimiendo cada última décima de él. Lo que lo hacía especial era cómo lo hacía ver fácil. Hablaba de estar en el límite, pero bajo control. Eso es Max en pocas palabras. Siempre bailando en el borde, pero nunca cayendo. Verstappen in a league of his own. Verstappen's 9th pole position of the season. One of the very best. Abu Dhabi 2021 fue el tipo de carrera que te recuerda por qué amas la F1. Tenía todo: drama, controversia y un duelo en la última vuelta por el campeonato. Max no tuvo el mejor comienzo. Hamilton tomó la delantera y luego estaba ese momento en la curva 7. Pero Max no se dejó afectar. Siguió empujando, siguió luchando. Durante la mayor parte de la carrera, parecía que se le escapaba. Hamilton estaba en control, construyendo una ventaja. Pero Max nunca se rindió. Él y el equipo seguían buscando cualquier oportunidad. Luego vino ese coche de seguridad. De repente Max tenía un salvavidas. Nuevos neumáticos blandos. Una vuelta para ir. Todo en juego. Este era su momento. Y lo aprovechó. Esa última vuelta fue puro Max. Agresivo, sin miedo. Perfecto al milímetro. Hizo que la maniobra se mantuviera en la curva 5. Y eso fue todo. Campeón del mundo. No se trataba solo de esa última vuelta, sino de toda la temporada. Las batallas con Hamilton, las victorias, los contratiempos. Max había dado todo, y en ese momento todo valió la pena. Estos 25 momentos capturan la habilidad excepcional de Verstappen, su adaptabilidad y su instinto de carrera, ya sea superando posiciones de clasificación pobres, dominando condiciones desafiantes o compitiendo rueda a rueda con campeones. Max demostró su valía una y otra vez. Esto fue Racers Reverie en español, y nos vemos la próxima.